Dios nos los bendiga, amados hermanos y amigos en toda parte del mundo. Le damos un abrazo a la distancia, nuestra bendición más grande en el nombre de Cristo Jesús. Quiero compartirle el tema hoy, diezmo, ofrenda y limosna. Pero le aconsejo, antes de escuchar este tema, Dios nos ha bendecido, nos permitió grabar otro tema a propósito de la obediencia. Y le aconsejo con todo corazón, antes de escuchar este tema, vayan a escuchar el tema de la obediencia, porque los dos temas son relacionados. Obediencia significa santidad, y la palabra enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, diezmo, ofrenda y limosna. Primera vez que aparece esta palabra en la Sagrada Escritura es en el libro de Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. Vamos a leer. Melquisedec bendice a Abraham. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, esta fue un diezmo voluntario que Abraham, el padre de la fe, sacó voluntariamente de todo el botín, porque él entendió que la victoria que él tuvo no fue por su mano, por su fuerza, mas fue mandada directamente de nuestro amado Dios. Vamos a leer versículo de 14-16 de capítulo 14, dice así: Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y hermosos criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y su bienes, y las mujeres, y demás gente. Entonces Abraham, por gratitud, porque la victoria vino directamente de Dios, sacó voluntariamente el 10% del botín. Ahora, en este pasaje bíblico, aparece este personaje misterioso llamado Melquisedec. Vamos a explicar ahora qué dice la palabra del Señor. ¿Quién era, o mejor dicho, quién es ese Melquisedec? Hay algunos que dicen que era Miguel, hay otros que dicen que era Gabriel. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7, del 1 al 10. Dice así: ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente, lo que de entre los hijos de Leví reciban el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aleluya. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aleluya. Entonces, ¿quién era o quién es ese personaje misterioso Melquisedec? Hay algunos que dicen Miguel, hay otros que dicen Gabriel. Personalmente no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos teorías, porque la palabra es clara. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de paz. Esto es rey de paz, rey de Salem. Aleluya.
sin padre, sin madre, sin genealogía. Los ángeles, amados hermanos, no son creadores, son criatura, han sido creados. Así que todos los ángeles sí tienen un Padre celestial que es Jehová de los ejércitos. Aquí dice, primeramente, el Rey de paz, Rey de Shalom, Rey de Salem, ¿quién es? Es nuestro amado Dios. Dice aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, alguien que existe desde antes que toda la existencia estuviera. O sea, aquel que hizo toda la creación. Aleluya. Que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo se llama este fenómeno? Este fenómeno, esta aparición, es conocido como teofanía. ¿Qué significa la palabra teofanía? Es una palabra griega, teofaneia, que significa la manifestación de Dios en forma humana visible. Entonces, ¿de quién está hablando aquí, amados hermanos? Nada más y nada menos que de Jesucristo de Nazaret. ¿Quién es, o mejor dicho, quién es ese Melquisedec? Es nuestro amado Jesús. En el Antiguo Testamento esta aparición era conocida como teofanía. En el Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, cuando vino Jesús, es conocido como cristofanía, o sea, la manifestación directa de Dios en forma humana, nacido por medio de una mujer, María, por obra del Espíritu Santo. Entonces, Abraham voluntariamente le dio el diezmo del botín por agradecimiento a la victoria que él tuvo, a quien se la dio directamente a Jesucristo de Nazaret. Jesucristo en persona, este Melquisedec. Dice, dice después en el versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Entonces, después de que Abraham pagó voluntariamente este diezmo, nuestro amado Dios estableció el diezmo, porque en una de las 12 tribus, él sacó una tribu, la tribu de Leví, que tenía que encargarse solo para el templo, tenía que encargarse de las cosas espirituales. Vamos a leer entonces, Número capítulo 18, del 20 al 21, dice así la palabra del Señor. Números capítulo 18, del 20 al 21, aleluya. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Entonces, ¿por qué Dios instituyó el diezmo después de lo que aconteció con Abraham y Melquisedec? Para sustentar la obra de Dios y para que esta tribu que se encargaba de ese ministerio pudieran tener alimento. Entonces, por su ministerio, por cuando ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿con qué propósito Dios estableció el diezmo? Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, amados hermanos, traed todos los diezmos al alfolí, a la casa de Dios, y hay alimento en mi casa, y probadme en eso, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, para sustentar aquello que se dedicaban a la obra de Dios, al ministerio. Entonces, por todo aquello que dicen el diezmo era solo en el tiempo de la ley, hoy día no es vigente, vamos a explicarle bien. Abraham no existió en el tiempo de la ley. El tiempo de la ley vino con Moisés. La palabra enseña en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene un tiempo y cada tiempo tiene su tiempo. ¿Cómo son los tiempos bíblicos? Entonces, número 1, la creación. Número 2, el tiempo histórico abrahámico. Número 3, el tiempo de la ley. Número 4, la gracia, donde estamos nosotros hoy día. Número 5, los 7 años de gran tribulación. Número 6, el reino milenario. Número 7, la nueva Jerusalén. Esto da a entender que cada tiempo tiene su tiempo. Entonces, no es correcto decir
que eran en el tiempo de la ley, porque Abraham no estaba en el tiempo de la ley. El tiempo de la ley inició con Moisés. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, escúcheme bien, amados hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así la palabra del Señor, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada divinamente, aleluya, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquello que dicen los diezmos no era solo en el tiempo de la ley, personalmente no estoy de acuerdo, porque no va de acuerdo con la Sagrada Escritura. Hay otro que dicen, sí, pero en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 23, versículo 23, dice así: gloria al poderoso de Israel. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así: aleluya. Ay de vosotros, escriba y fariseos, hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo de Nazaret en persona. Entonces, Jesucristo, que es el ejemplo más grande que nosotros tenemos que seguir, no va a hablar del diezmo. Ustedes son buenos a calcular el diezmo si él no pagaba el diezmo. También porque la palabra enseña que él era un rabino, un rabí, era un maestro. Y uno de los requisitos para tú poder enseñar en la sinagoga era que tú tenías que cumplir también con el requisito de pagar el diezmo. Entonces, si el diezmo se paga, claro que sí, hay que pagarlo con el corazón y hay que darlo por fe. Ahora, no es bueno pagar el diezmo, pero sin practicar la fe, la misericordia y el amor fraternal. O sea, porque tenemos que entender que el diezmo no salva a nadie. ¿Quién salva es solo Jesucristo de Nazaret, amados hermanos? Nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. Nadie puede pensar de pagar el favor de Dios. No, al contrario, Él dio su Hijo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso de entender que el diezmo no salva, pero sí es parte de la obediencia, porque Dios lo dejó escrito. Nuestro amado Jesús primeramente recibió diezmo de Abraham, y él mismo da a entender en ese versículo bíblico que él pagaba el diezmo. Entonces, por aquello que dicen, no, es que el Antiguo Testamento una cosa, el Nuevo Testamento y otra, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Es muy importante entender que el Nuevo Testamento es un reflejo completo del Antiguo Testamento. Dice Mateo capítulo 5, del 17 al 19, dice así la Sagrada Escritura. Mateo 5, 17, 19, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aleluya. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, así que cuidado con lo que van a enseñar, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haya y los enseñe, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, además de enseñarlo, también tenemos que hacerlo. Por eso nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no soltanto oidores. Vamos a responder una cuanta preguntas que en el pueblo de Dios a menudo la gente se cuestiona. Pero antes de eso, vamos a explicar bien la diferencia entre diezmo, ofrenda y limosna, porque son tres cosas aparte, distintas y separadas. Entonces, ¿qué es el diezmo, amados hermanos? El diezmo es el 10% de tu ganancia. Ahora,
¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es lo que tú das conforme a tu corazón, conforme a lo que tú puedes, conforme a lo que Dios te ha prosperado. Entonces, ¿es bíblico? ¿Se paga el diezmo hoy en la gracia? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 27, versículo 30. Leímos antes que toda la escritura es divinamente inspirada y es útil para enseñar, para que el hombre de Dios sea completo. 27:30 de Levítico dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a él. La palabra dice que de Jehová es. ¿De quién es el diezmo? No es del pastor, no es de nadie, es de Dios. Es cosa dedicada a Jehová. Explicamos varias veces que la palabra santo deriva del hebreo kadosh y del latino sanctum, significa dedicado. Entonces, todo lo que es dedicado a Dios, bíblicamente hablando, es considerado santo, porque es dedicado a Él, es cosa consagrada a Él y es de Él. Y la palabra enseña, conforme a este versículo bíblico, que el diezmo es dedicado a Jehová. Es santo porque es de Él. Aleluya. Entonces, la ofrenda, esto es el diezmo, amados hermanos, 10% de lo que uno gana. La ofrenda, vamos a explicar, como dijimos antes, es lo que tú puedes, es lo que tú quieres, conforme a lo que Dios te ha prosperado, y se da, así como el diezmo, con fe y con el corazón abierto. Aleluya. Dice Malaquía, capítulo 3, versículo 8, para darle a entender, dice así: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Son dos cosas aparte: diezmos y ofrenda. Vamos a aclarar. Segunda de Corintios, capítulo 9. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 6 al 8. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ofrenda, ofrendar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ofrenda, lo que tú ofrendas, ofréndalo de corazón y con alegría. Dios ama a un dador alegre. Da a entender que si tú lo que le das a Dios lo das de mal voluntad, de mal corazón, Dios no te ama. Y si no te ama, ¿cómo vas a entrar en el reino de los cielos? Porque tenemos que entender, la palabra enseña, nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre siembra, también va a cosechar. Y con la medida que tú mides, Dios también te va a medir. Dice versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces esa es una promesa. Cuando tú verdaderamente la ofrenda le das de corazón, con amor, con alegría, verdaderamente así, desinteresado, no estar siempre calculando, Dios promete que nunca te va a faltar lo suficiente para tú poder vivir dignamente. Dice Proverbios, capítulo 3, aleluya, del 9 al 10, dice así la Sagrada Escritura. Proverbio, capítulo 3, del 9 al 10. Amados hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. A mí me encanta la palabra, aquí está escrito todo como nosotros tenemos que vivir en santidad para agradarle a Él. Proverbio, capítulo 3, del 9 al 10, dice así: honra a Jehová con tus bienes, ofrenda, y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es otra promesa. Honra a Jehová con tus bienes, con amor, con el corazón, con alegría, y con la primicia de todo tu fruto, y serán llenos tu granero con abundancia. Qué preciosa promesa. Y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. Entonces, diezmo, esta es la ofrenda, lo que tú puedes dar con el corazón, conforme a lo que Jehová te ha prosperado. Vamos a explicar ahora la limosna. Entonces,
¿Qué es la limosna, amados hermanos? Es una ofrenda especial. O sea, es una ofrenda totalmente diferente. Es una ofrenda especial. La palabra limosna deriva del griego elemosine, que significa tener piedad. ¿Qué significa tener piedad? Es este sentimiento de bien y de misericordia hacia otra persona. Aleluya. Entonces, la limosna es esta ofrenda de misericordia, de piedad que uno hace a otra persona que es necesitada o que tiene ciertas condiciones particulares de salud, de economía, etcétera, etcétera. Por eso dice la palabra Mateo capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a explicar esta palabra limosna, donde aparece en la Biblia. Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero vamos a dar alguno para darle a entender que es algo totalmente diferente de una normal ofrenda y del diezmo. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, le daba aquello que tenía ciertas condiciones particulares, y oraba a Dios siempre. Entonces, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Es bíblico dar limosna? Pues claro que sí. Significa que eres una persona piadosa y temerosa de Dios. Vamos a dar otro ejemplo. Hechos capítulo 3, versículo 2, y dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aleluya. La palabra enseña: con la medida que tú mides, Dios te va a medir. Entonces, diezmo, ofrenda y limosna. Tres cosas diferentes. Ahora, antes de responder alguna pregunta, quiero aclarar bien esta cosa. ¿Qué está aconteciendo? Yo siempre doy consejo a todo aquello que nos escuchan y a las ovejas, que tengan mucho cuidado a lo que escuchan por la red social. Porque hay falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, que están atacando mucho el diezmo. O mejor dicho, lo explican de una manera muy incorrecta. Ellos sacan ciertos versículos bíblicos de la Biblia, lo distorsionan a su manera para que el pueblo caiga en error. Ahora, vamos a leer en Hechos capítulo 5, del 1 al 5. Estos magnates del Evangelio de la Prosperidad sacan de Hechos capítulo 5, del 1 al 5, esta conclusión errónea para hacer caer al pueblo. Así que yo le aconsejo, tenga mucho cuidado. Dice así, habla de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Entonces, ellos se basan erróneamente en este versículo bíblico y le dicen a las ovejas: vende tu casa y vende tus bienes, vende tu propiedad, vende tu solar, vende tu auto, vende toda tu cosa y trae el dinero a la casa de Dios. Personalmente, yo, Pastor Giovanni Viceconte, no estoy de acuerdo con eso. Yo personalmente no enseño esto. Dios le dijo a Adán, después que cayó en pecado: con el sudor de tu frente te vas a ganar la comida día tras día. Entonces yo personalmente enseño
ovejita de mi corazón, amigos en toda parte del mundo, todos aquellos que nos escuchan, pague el diezmo de lo que tú ganas, del sudor de tu frente. Ahora, si ustedes venden una propiedad, venden una casa, venden cualquier cosa, y lo que ustedes se ganan, de eso que ustedes ganaron, si quieren sacar el diezmo o una buena ofrenda, traerla a la casa de Dios, ustedes sí son libres de hacerlo, claro que sí, porque Dios ama, bendice un dador alegre. Pero yo personalmente no enseño esto, como hacen los falsos pastores, los falsos apóstoles, estos predicadores de la prosperidad, basándose en este versículo bíblico. Así que personalmente yo no estoy de acuerdo. Ahora, quiero tocar este tema, este punto, que es muy importante, versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? Cuando tú te preocupas de darle a Dios diezmo y ofrenda, siempre está a tu disposición. O sea, en cualquier momento tú puedes pedir ayuda a la iglesia te puede ayudar, gloria a Dios, porque todos se preocupan de diezmo y ofrenda, y el mismo Dios, en poca palabra, lo tiene a tu disposición. O sea, Él prometió que nunca te va a faltar nada. Entonces, es importante entender que hoy día en el tiempo de la gracia, porque hicimos todos los diferentes tiempos bíblicos, diezmo y ofrenda, tenemos que darlo por gracia. O sea, Jesucristo murió por nosotros, Él pagó precio de sangre para nuestra salvación. Realmente nosotros que estamos en la gracia, tenemos que darle a Dios mucho más que el diezmo, el 10% de lo que nosotros pagamos. Amén, de lo que nosotros ganamos, amados hermanos. Ahora, vamos a responder alguna pregunta, porque yo sé que el pueblo se está cuestionando mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pagas el diezmo? Cuando tú eres una persona fiel, cuando tú eres una persona obediente. Por eso, en varias oportunidades Jesús ha dicho, Dios ha dicho, obediencia quiero en el sacrificio. En otra parte ha dicho, ¿por qué decís Señor, Señor y no obedecéis, amados hermanos? Entonces, ¿qué pasa cuando tú pagas el diezmo? Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 12, dice así, aleluya. Desde los días de vuestros padres os había apartado de mis leyes y no la guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, has dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Porque muchas veces las ovejas están en ciertas dificultades y no han entendido el por qué le están aconteciendo cierta cosa. Hay que ver si realmente estás viviendo en obediencia, estás viviendo en santidad. Entonces, dice después, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Entonces, dice después, versículo 10, escúcheme bien. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, cuando tú te preocupas de pagar el diezmo, nada más en tu vida van a acontecer bendiciones de una manera tan grande hasta cuando sobreabunde. O sea, tú mismo no sabes a dónde ponerlo. O sea, tú mismo le vas a decir, Señor, basta porque ya no puedo más recibir todas esas bendiciones más grandes que tú me estás dando. Y dice así, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que la palabra enseña que si, por ejemplo, nunca pagaste el diezmo, dice la palabra, venid a mí y yo volveré a vosotros. Entonces, dice la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Bueno, aquellos que no pagan el diezmo, no se preocupan de la obra de Dios con diezmo, la palabra dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Aquellos que no pagan el diezmo, la palabra dice, lo llama ladrones. Y la palabra enseña que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos.
Entonces, cuando tú vuelves a Dios, dice así: traed todo lo diezmo a la casa, al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en eso. Primera vez que Jehová dice probadme en eso, porque el hombre nunca se puede permitir de probar a Dios. En este caso, la única vez que Dios dice probadme en eso es en el pagamento del diezmo. Es cuando tú eres fiel al 100% a Dios, también con el diezmo. Dice así: probadme en eso, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, todas las gentes, verán que ustedes son bendecidos por Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando tú eres fiel, que tú le pagas a Dios el diezmo, simplemente van a acontecer muchas bendiciones en vuestra vida. De lo contrario, amados hermanos, si tú no pagas el diezmo, dice la palabra del Señor, que son ladrones, y ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Y dice también en el versículo 9, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, dice maldito soy con maldición. La palabra lo dice y yo también lo voy a decir. Así que hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre siembra también va a cosechar. No piensen que porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia, todo es gracia, 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 gracia extrema. No es así. Lamentablemente la palabra enseña, por aquellos que no quieren obedecer, que sí nosotros tenemos que obedecer, pues que obedecer es parte de la santidad. Dice, maldito soy con maldición. Ahora, si una persona te maldice, en el nombre de Cristo Jesús, tú tienes poder, autoridad de alejar esa maldición, nadie puede tocarte. Ahora aquí yo hago una pregunta. Si Dios en persona te maldice, ¿a dónde nosotros vamos a escapar? ¿A dónde nosotros vamos a huir? De ninguna manera podemos sacar nuestra maldición de encima. Así que es bueno tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pagar el diezmo es obediencia, significa santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, es verdad que nosotros estamos en la gracia. Ahora quiero aclarar este punto. Vamos a suponer, si una vez en tu vida o por una condición particular, porque te acontece algo que tú no tenías esperado, vamos a suponer, y un mes tú no puedes pagar el diezmo, bueno, ahí sí te voy a decir, ovejita de mi corazón, abogado, tenemos preso al Padre. Dios es misericordioso. Si por cualquier motivo, una vez en tu vida, una vez cada todo tiempo pasa algo particular que tú no sabías si verdaderamente tú no puedes pagar el diezmo, Dios, la palabra enseña que Dios escudriña la profundidad de los corazones. Él sabe lo que tú tienes en tu corazón. Entonces, si alguna vez por una causa particular tú no lo pagas o no puedes pagarlo, no te preocupes porque la palabra enseña, abogado, tenemos preso al Padre. En este caso sí, nosotros estamos en la gracia. Pero no es normal y no es posible que una persona que dice que ama a Dios, que haya entendido verdaderamente el sacrificio que hizo Jesús, el precio que Él pagó por nosotros, no es posible que nunca paga el diezmo. No es obediencia. Entonces, dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, te acontece una condición particular, que tú una vez no puedes pagar el diezmo, yo te aconsejo, saca una ofrendita, lo que tú puedes. Dios ama al dador alegre, darla no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, lo que tú le das a Dios, dalo con amor, con fe, con cariño, con alegría, y Dios te va a bendecir. Porque después, en el versículo 8 dice, y poderoso es Dios, porque nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. También en el momento de la dificultad, leímos antes, cuando tú eres fiel a Dios, con diezmo y ofrenda, Él va a gritar al devorador. Y hermano, créeme, yo en eso puedo dar muchos ejemplos en mi vida, en mi familia, que
duraríamos aquí día hablando. Cuando tú eres fiel, mira, Dios promete que nunca te va a faltar nada y crean esta promesa, porque Él no es hombre para mentir, Él es Dios. Amén. Entonces, vamos a responder a una cuanta pregunta. ¿A dónde se paga el diezmo? Hay algunos que dicen, sí, yo me congrego en la iglesia top, pero el diezmo yo lo mando para mi país, lo mando para África, lo mando para India, lo mando a una, no sé, asociación de médicos para que estudien cierta enfermedad, etcétera, etcétera. La Biblia enseña que no es correcto. La palabra es clara, como leímos en Malaquía: traed vuestro diezmo a la casa de Dios, al alfolí, para que no falte alimento. Entonces, el diezmo sirve para que la obra de Dios se pueda sustentar, para que la obra de Dios pueda seguir adelante. En el caso de mucha iglesia, por ejemplo, nosotros no tenemos templo propio, entonces con diezmo y ofrenda pagamos nosotros el alquiler. Hemos ayudado a mucha gente necesitada, le mandamos una ofrenda especial, limosna, etcétera, etcétera. Entonces el diezmo sirve para que la obra de Dios siga adelante, para que se compre Biblia, para que se regalen, para que se hagan los tratados, para que se reparten los tratados con mensaje de salvación, etcétera, etcétera. Todo esto sirve, el diezmo no es del pastor, es de Dios. Entonces, ¿dónde se paga el diezmo? Se paga a donde tú te congregas, amado ovejita de mi corazón. Lo que tú mandas para tu país es una ofrenda especial aparte, o para África, o para otras cosas, es una ofrenda aparte que es llamado limosna. Por eso la palabra dice, habla de diezmo, ofrenda y limosna. Son tres cosas aparte. Diezmo y ofrenda hay que pagarlo en la casa de Dios a donde tú te congregas. La limosna es otra cosa aparte que tú puedes darla a quien tú quieres, a quien necesita. Ahora, y en el caso de que alguna ovejita por cualquier cosa particular no se congrega en ninguna iglesia, o porque tal vez donde ella vive no hay iglesia sana, ¿a dónde tiene que pagar el diezmo? Yo le aconsejo, mándalo a algún pastor que ustedes conocen, que ustedes lo sigan, aunque sea por la red social, que usted ve que es una persona sana, que no es un ladrón, no aprovecha de nada de nadie, ama a Dios, ama a las ovejas. Entonces, tú que no te congregas en ninguna parte, yo te aconsejo, primeramente, de congregarte, de buscar una iglesia donde tienes que congregarte, porque eso es parte también de la obediencia y de la santidad. Toda buena oveja tiene que tener un pastor y un lugar a donde ir. Pero en el caso que no te congregas, estás en casa, sí puedes mandar tu diezmo a un pastor que tú conoces, ¿ok? Entonces, vamos a dar otra respuesta. ¿A qué sirve el diezmo? Como dijimos antes, para la obra de Dios. Y la palabra enseña también, dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. Luego lo vamos a explicar. Otra pregunta, ¿cuándo pagar el diezmo? En el caso mío, amados hermanos, yo soy empleado. Cada 15 de cada mes, por la gracia y la misericordia de Dios, llega el sueldo en la cuenta. Entonces, a mí me llega el 15, el mismo 15, amados hermanos, yo saco el diezmo y lo doy para el Señor. Hago una pequeñita oración. Padre, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. No es nada, te pido, recíbelo con agrado. Porque realmente lo que yo le doy a Dios no es nada, paragonándolo lo que Él dio por mí a su Hijo, amados hermanos. Personalmente, yo aconsejo, cuando llegue el sueldo, inmediatamente saque el diezmo y dáselo al Señor. No espere más día, porque yo le apuesto que las dificultades son muchas. Después se le puede meter mal pensamiento por medio del enemigo y va a ser que acontece algo y después no lo vas a sacar. Así que te aconsejo, desde que llegue el sueldo, saca el diezmo para el Señor. Entonces, en el caso de que una persona es empresaria, es dueño de su propia empresa, bueno, en este caso la persona es libre. Normalmente, por ejemplo, yo soy italiano, en Italia funciona así, que cada final de año, uno cuando va a hacer la declaración de rédito de toda la tasa que tiene que pagar, ahí sale también lo que tú ganaste en el año. Si ustedes quieren, pueden a final de año, ganaste por ejemplo 20.000 euros, el diezmo 2.000 euros, son 2.000 euros, hay que dárselo al Señor. En este caso,
También para evitar que se puede meter mal pensamiento, que el enemigo puede meterle cosas falsas en la cabeza, porque después la gente lo primero que dice, 2.000 euros, no, eso es demasiado, no lo voy a dar. Ahí tú no estás cumpliendo. Entonces te aconsejo, todos los meses, tú más o menos tienes un cálculo de lo que tú ganas, trata de sacar esta cantidad y después cuando llegas a final de año, saca la diferencia que queda. Este es mi consejo para que tú no caigas en error. Entonces, con el diezmo, amados hermanos, ¿podemos hacer lo que nosotros nos dé la gana? No, el diezmo es de Dios. ¿Con el diezmo yo puedo pagar mis deudas? No, Señor. Con el diezmo puedo tenerlo ahí a un lado y cuando llega a final de año hacer mis vacaciones. Tampoco eso está correcto. Porque la palabra nos enseña que en Levítico capítulo 27, del 30 al 31, escúchame bien, amados hermanos, Levítico capítulo 27, bendito sea el Señor. Levítico 27, del 30 al 31. Dice así: y el diezmo de la tierra y de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Dios. Dedicada significa santa, es de Él. Dice versículo 31, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo que no es tuyo, le pertenece a Dios, la palabra dice, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Lo dice la palabra, yo también lo voy a decir. Así que puedes hacer lo que tú quieres con el diezmo, pagar tu deuda, pagar la vacación, otra cosa. No, Señor, es de Dios, es dedicado a Él. Te aconsejo, dáselo a Dios, porque si no, no vas a tener bendiciones. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, yo no puedo pagar el diezmo porque tengo mucha deuda, tengo que pagar eso, tengo que pagar aquello. Bueno, Dios no te ha mandado a hacer ninguna deuda. Dios no es el culpable de la deuda o de la vida que tú tienes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque yo también pago la casa, mantengo la familia, una cosa a la otra. Pero, mira, hermano, todos los meses yo saco el diezmo para el Señor, porque después que yo me arrepentí, después que me convertí, cuando conocí a Jesucristo de Nazaret, después que mi pastor, el pastor Pedro de República Dominicana, de la iglesia de Mano Guayabo, la iglesia Betel de Mano Guayabo, después que él me explicó el diezmo, yo siempre entendí y yo siempre honré a Dios con diezmo y ofrenda. Entonces, la primera persona que paga el diezmo es la familia pastoral Viceconde, el pastor Giovanni Viceconde. ¿Puedo hacer lo que yo quiero con el diezmo? No, Señor, la palabra no enseña eso. De lo contrario, dice, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, bueno, añadirá la quinta parte de su precio por ellos. Así que le aconsejo, tenga mucho cuidado y piensa muy bien lo que van a hacer. Amén. Dice Lucas capítulo 12, versículo 34, dice así la palabra del Señor, Lucas 12, 34, aleluya, Lucas 12, 34, dice así, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Bueno, si tu corazón está en la cosa de la tierra y no está en la cosa de ahí arriba, lamentablemente tengo que decirte que aquí que te vas a quedar. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si tu tesoro está siempre en la cosa terrenal, siempre en la economía, te duele darle al Señor, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y la palabra enseña que del corazón vienen todos los malos pensamientos, fornicación, adulterio, homicidio y todas las otras cosas. Por eso dice en otra oportunidad, preserva tu corazón con todo cuidado porque Él mana la vida, amados hermanos. Por eso lo que tú le das a Dios, dalo de corazón. Con el diezmo no puedes hacer lo que tú quieres, hay que entregárselo a la casa de Dios. No cometan el error, por el amor de Dios, que no pagan el diezmo para estar haciendo vacaciones o para estar pagando tu deuda, porque Dios no tiene culpa de la deuda que tú tuviste que hacer. ¿Ok? Entonces, otra pregunta. ¿Quién tiene que pagar diezmo, ofrenda y limosna? Hay alguno que escucha mala enseñanza en YouTube y dice, no, el diezmo no es para todas las ovejas, es solo para los pastores, solo para aquellos que tienen un liderazgo, para aquellos ministros, por ejemplo, de alabanza, de adoración, evangelista, misionero, o sea, solo aquellos que tienen ministerio o cargos importantes en la iglesia. No estoy de acuerdo porque no va de acuerdo con la palabra, porque delante de Dios somos todos iguales. Las almas son todas iguales. Ahora,
Sí, la palabra enseña en Hebreo capítulo 13, versículo 7, que lo primero que tiene que pagar el diezmo para darle un muy buen ejemplo a las ovejas son los pastores, claro que sí, pero todo tiene el mismo deber delante de Dios, porque delante de Dios todas las ovejas son iguales, porque el pastor no es que, él no salva a nadie, que salve Dios. La salvación es individual, tu santidad es tuya, no es del pastor. El pastor solo puede exhortarte, enseñarte con amor, con cariño, para que tú puedas entender y crecer. Entonces, si la palabra dice en Hebreo 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sí, los pastores tienen que ser los primeros a pagar el diezmo, así como hago yo, porque tiene que ser de buen ejemplo para todas las ovejas. Dice, imitad su fe. Todas las ovejas, no es que solo el pastor tiene que pagar el diezmo o aquello que tiene liderazgo, aquello que ministra en el altar. No, Señor, todo tiene que imitar la fe del pastor. Todo tiene que pagar el diezmo. La palabra nos enseña, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Dios honra a quien le honran a Él. Dice en otra oportunidad, con la medida que tú mides, Él también te va a medir. Dice en otra parte, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Voy a aclarar eso. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas. O sea, en poca palabra, ya Dios es un milagro que te da con esto. Tiempo malo que están pasando, tener un trabajo es un milagro de Dios. Entonces Dios que te concede ese milagro, esta concesión, esta gracia. Entonces, el 10% es Él, pero Él te está regalando a ti el 90%. O sea, cada mes que llega el sueldo de la cuenta, es un dinero que tú antes no tenías. Entonces Dios, que por su misericordia, te permite tener este 90%. El 10% es de Él, le pertenece a Él, lo dice la palabra del Señor. Por eso estamos investigando así y explicando la Sagrada Escritura. Aleluya. ¿Qué pasa con aquellos que siempre prometen, recontra prometen y prometen todos los días y nunca cumplen con Dios? Sí, pastor, traigo eso, el próximo mes te prometo, pastor, que voy a traer el diezmo. A mí no me tiene que prometer nada, porque el diezmo no es el mío, no me lo están dando a mí, el diezmo es de Dios. Ahora, yo le aconsejo, no prometa nada, porque si tú no dices nada, te quedas tranquilo, calladito, no ha pasado nada. Pero cuando tú prometes, cuando tú pronuncias con la boca, todo se queda registrado ahí arriba. Dice la palabra, Mateo 5:37. Escúcheme bien. Dice así, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso viene del maligno. Así que mi consejo, no prometan y después no dan. No prometan y después no cumplan. Eso no se llama obediencia. No, la palabra dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Lo que dices de más viene del maligno. Así que lo que tiene que dar, dalo de corazón. Pero si no vas a cumplir, no prometas nada. Aleluya. Entonces, ¿es bíblico el diezmo hoy día? Sí, la palabra enseña que sí. Dijimos antes que el diezmo hoy día, así como la ofrenda, es por gracia. Jesús pagó precio de sangre por nosotros, por darnos la salvación. Sin pensarlo 2 veces, derramó su sangre para el perdón de los pecados. Así que, ovejitas de mi corazón, amados amigos en toda parte del mundo, si verdaderamente ustedes han entendido el sacrificio que ha hecho Jesús, si verdaderamente ustedes aman a Dios, sí tienen que pagar el diezmo al Señor. Ofrenda y limosna, que son 3 cosas diferentes. Es parte de la obediencia, lo dejó escrito el Señor. Obediencia significa santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hoy día son vigentes diezmo y ofrenda. Sí, claro que sí, la palabra los enseña. Dice Mateo capítulo 22, escúcheme bien, versículo 21, Mateo 22, 21, le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bien, la palabra enseña, Jesucristo en persona, Él fue el primero en pagar el diezmo, amados hermanos. Él dijo, dale a Dios lo que es de Dios, dale, tiene que darle a Dios lo que es de Dios y dale a César
lo que es de César. Aleluya. Entonces, vamos a responder a otra pregunta. En el caso de que una persona es pensionada, ¿tiene que pagar el diezmo? ¿O qué cantidad de diezmo tiene que pagar? Sí, aunque una persona es pensionada, sí tiene que pagar el diezmo, amados hermanos. Entonces, vamos a suponer, usted tiene una pensión de 800 euros, aunque es poco, la palabra enseña: lo poco fuiste fiel y lo mucho te pondré, y Él promete que no te va a faltar nada. De estos 800 euros, 80 euros, dáselo al Señor de corazón. Entonces, también una persona pensionada que no está trabajando, ¿tiene que pagar el diezmo? Sí, claro que sí, porque es una ganancia que está entrando a ti, en tu cuenta. Hay otro que dice: sí, pero la palabra del Señor habla de fruto de tierra, que esto, que aquello, hoy día ya nadie labra la tierra, entonces no tenemos que pagar el diezmo. No, Señor. En el caso de que una persona es agricultor y cultiva la tierra, entonces, si este es su trabajo, es su profesión, él es empresario, es dueño de esta empresa agrícola, entonces, cuando viene el fruto de la tierra, vamos a suponer, cosechaste tot quintales de arroz, de trigo, cuando tú lo vas a vender, lo que tú ganas, de eso tiene que dar el diezmo. En el caso de que tú no labras la tierra, y así que se justifica mucho, ¿no? Porque la palabra habla de fruto de la tierra, los animales, que eso, que aquello. Bueno, en el caso de hoy día, como yo dije, lo que tú ganas, porque Adán le dijo: con el sudor de tu frente, tú todos los días vas en tu empresa a trabajar, cada mes lo que te entra es de Dios. No importa que tú no trabajes la tierra, no labres la tierra, no tenga trigo, no tenga trigo, arroz, otra cosa, no tiene que ver. Usted trabaja, es empleado de cualquier trabajo que usted haga, lo que ganas, el 10% es de Dios. En el caso de que una persona se encuentra desempleada, entonces tiene, en italiano se dice la disoccupazione, aquí le llaman Arbeitslosengeld, le dicen en Alemania. O sea, en el caso de que una persona es desempleada y le llega en su cuenta la disoccupazione, ¿tiene que pagar el diezmo aunque él no está trabajando, es desempleado? Sí, claro que sí, porque esta es como una ayuda social. Tú pagaste impuesto para que el día de mañana, si tú te encuentras desempleado, el gobierno te puede sustentar. Sí, de eso también, de la desocupación, este chequecito que te llega todos los meses en la cuenta, tú que perdiste el trabajo, de eso también hay que dárselo al Señor el diezmo, claro que sí, porque me ha pasado a mí también, amados hermanos. Yo también me encontré desempleado aquí en Alemania, duré como 6 meses, todos los meses me mandaban el dinero en la cuenta y yo igualmente pagué el diezmo, porque eso es de Dios. No podemos buscar excusa, amados hermanos, esa es parte de la obediencia. Porque la gente nada más busca excusa, no, que tengo la pensión mísera, pequeña. Él promete que si tú le das al Señor, Él es fiel, que no te va a faltar nada. Mire, créeme, cuántos ejemplos yo puedo dar. A veces a nosotros no aparece dinero en la cuenta, no sabemos ni de dónde viene, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios ha obrado de una manera milagrosa en nuestra vida, hermano? Créeme. Entonces, si una persona no es cristiana, si quiere, ¿puede pagar el diezmo? Sí, claro que sí, porque Dios igualmente, Él promete, cuando tú pagas el diezmo, aunque tú no eres cristiano, si tú pagas el diezmo, Él promete de prosperarte. Ahora, cuidado con eso, no va a ser salva la persona, porque quien salve es solo Jesucristo de Nazaret, pero si Dios promete que te va a prosperar. Pero también tienes que entender que el diezmo no lo tienes que pagar porque pensando que Él después te va a prosperar, te va a tirar encima mucha más bendición. No, Señor, no es así. La vida cristiana no funciona así. Esto lo predican los predicadores de la prosperidad. Tú da tu pata con Dios, vende eso, vende aquello, trae dinero y Dios te va a dar más. No es así que funciona. Dios ama y bendice un dador alegre. Lo poquito que tú le das, dale con amor, así como aquella mujer que tenía una sola moneda y lo dio con todo su corazón, y esa es la ofrenda que Dios recibió con agrado. Entonces, si una persona no es cristiana, quiere pagar el diezmo, sí lo puede hacer, porque Dios igualmente promete de prosperarte. No vas a ser salvo. Para ser salvo, solo tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador.
Y luego las otras cosas son parte de la obediencia y de la santidad. Diezmo, ofrenda, limosna, etcétera, etcétera. Entonces, nada, dimos el ejemplo de que en el Antiguo Testamento habla de tierra y otra cosa. Ya contestamos también esta pregunta. Y hoy día, lo que tú ganas, dáselo al Señor. Le voy a dar un consejo, amados hermanos. Este tema es muy atacado en la red social. Los siervos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo, no por YouTube. ¿Por qué están atacando este tema? Porque el enemigo quiere destruir la obra de Dios. La obra de Dios se sustenta con diezmo y con ofrenda, amados hermanos. Así que yo les voy a dar un consejo. Mucho cuidado a quien ustedes escuchan en la red social. El diezmo tiene que pagarlo hoy día, sí, claro que sí, es vigente. La ofrenda también y la limosna es vigente, pero hay que hacerlo con el corazón. Nadie puede pensar de que el diezmo te salva. No, Señor, que salve solo Jesucristo. Es consecuencia de la obediencia. Entonces, diezmo, ofrenda y limosna. Diezmo es el 10% de lo que tú ganas. La ofrenda es lo que tú tienes conforme a lo que Dios te ha prosperado, dalo de corazón. La limosna es una ofrenda especial que se hace con piedad, con misericordia, con benevolencia, con todo corazón. Así que, amados hermanos, hasta aquí me ayudó Jehová. Si ustedes piensan y creen que nosotros podemos ser de bendición para las naciones, les pido con todo corazón, mandan nuestros estudios a todo vuestro contacto. En cada enseñanza yo dejo mi número de teléfono, estoy a vuestra disposición. Si quieren comunicarme algo, si tienen alguna duda, no lo piensan dos veces en llamarme. Nosotros hacemos eso. Estamos aquí para servir, no para ser servido, y no hacemos nosotros eso. Nosotros la palabra de Dios la predicamos no por escopo de lucro para ganar dinero. Hacemos esto gratis. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Señor. Así que le mando un abrazo fuerte a la distancia. Diezmo, ofrenda y limosna. Que Dios me lo bendiga y que Dios le guarde. Acuérdese siempre, hay vida en Jesús y Cristo viene pronto. Maranata, chao.